Hola a todos, soy Maite Álvarez, hematóloga del Hospital Universitario La Paz, y lo primero de todo quería agradecer pues a Roche sponsorizar este espacio dentro de la Real Fundación Victoria Eugenia para tener los resúmenes del último congreso de ISTH celebrado del 24 al 28 de junio en Montreal. He estructurado la presentación en las comunicaciones orales que me han llamado más la atención, dos de ellas, y otra presentación hablando del efecto del genotipo en el APK de los pacientes tratados con productos de vida media extendida del factor A9. Continuaré con las novedades de terapias no sustitutivas. Obviamente Concizumab, comercializado ya en Canadá, que es el lugar donde se presentó, donde tuvo lugar el congreso, pues fue una de las estrellas del mismo. Y luego las novedades que hay en terapia génica. En cuanto a las comunicaciones de hemofilia, las comunicaciones de hemofilia básica, me centraré en la primera y en la última. La primera tuvo como objetivo explorar las propiedades hemostáticas del factor A9 extravascular en un modelo de murino de ratones, en un modelo de hemorragia muscular inducida por el ejercicio. Había dos grupos de ratones en los cuales a un grupo se le ponía una dosis de 50 unidades kilo de factor A9 profiláctico, y al otro grupo iba sin factor, y se inducía una hemorragia muscular por ejercicio intenso. Como veis en la diapositiva, a las 24 horas de infundir el factor no había nada en el espacio intravascular, pero sí que se detectaba factor A9 unido al colágeno 4 en el espacio extravascular, concretamente en el endomisio. Entonces, vieron que la tasa anualizada de sangrados en los pacientes que habían recibido una dosis profiláctica de factor, era mucho menor que los pacientes, los ratones, que no habían recibido factor, con lo cual, concluyen que a pesar de no haber ya factor A9 plasmático detectable a las 24 horas, ese factor A9 sí que se encuentra en el espacio extravascular, concretamente en las fibras del endomisio, y este es hemostático porque aquellos ratones que habían recibido profilaxis no tienen sangrado cuando realizan ejercicio físico intenso. La segunda comunicación que me llamó la atención fue las implicaciones de la recodificación del gen del factor 9 en la estructura de la proteína que va a producir, la funcionalidad de la misma y la inmunogenicidad de la misma. Parece que la recodificación que se está utilizando para los transgenes, para conseguir transgenes más efectivos, o por ejemplo en la terapia génica, parece que como cambia, no cambia la secuencia primaria de aminoácidos, sino que son cambios de secuencias sinónimas, parece que no influiría a las propiedades físico-químicas. Sin embargo, estos autores que estudian tanto el perfil de los ribosomas como los ensayos de MAPS, ven que se observaba una alteración del plegamiento de las proteínas recodificadas, y que además tenían en los ensayos de MAPS se veía que estas proteínas resultantes se unían a las con más afinidad a los al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, con lo cual podría exhibir un mayor riesgo de inmunogenicidad, con lo cual no es tan inocuo hacer esa recodificación del factor 9. Otra de las presentaciones que me llamó la atención es esta del efecto que puede tener el genotipo del paciente con hemofilia en las características de farmacocinética, dependiendo del factor 9, del concentrado de factor 9 de vida media extendida con el que le estemos tratando al paciente. Es una comunicación con hematólogos todos de Canadá. El primer firmante era David de Matino, que es el que lo presentó.
Bueno, como introducción, bueno, pues ellos hicieron alusión en que la mayoría de los pacientes, bueno, ese espacio extravascular que todos conocemos y que hemos visto en las presentaciones anteriores del factor 9 y, bueno, pues también hicieron hincapié en la introducción que, como sabéis, bueno, pues la mayoría de los pacientes con hemofilia B se debe a mutaciones en missense que van a dar lugar a una proteína disfuncional y que es lo que llamamos el CRM positivo, cross material reaction positivo. Entonces, bueno, pues intentan establecer, bueno, cómo puede ser de diferente el tratar a pacientes que tengan esta proteína disfuncionante, porque su hemofilia sea producida por una mutación a missense, y cómo puede ser de diferente tratar a pacientes que no tengan estas proteínas disfuncionantes. También conocéis que estas proteínas disfuncionantes lo que hacen es que se pueden ir al espacio extravascular. En el espacio extravascular se van a unir al colágeno tipo 4, de tal forma que los pacientes CRM positivos, es decir, que tienen mutaciones missense que van a producir proteínas disfuncionantes, cuando nosotros le infundimos un factor 9, ese factor 9 va a competir con esas proteínas disfuncionantes porque están unidas ya a, bueno, pues al colágeno tipo 4, de tal forma que cuando infundimos el factor y cuando infundimos un factor que difunde mucho al espacio extravascular, como puede ser el Benefice o el Alprolis, pues encuentra que no se puede unir al colágeno tipo 4 en los pacientes que tienen esas proteínas disfuncionantes, porque ya esos sitios de unión del colágeno tipo 4 están cubiertos por esas proteínas disfuncionantes. Establecieron, bueno, pues las diferencias del volumen extravascular, del espacio extravascular en los pacientes que son tratados con los diferentes productos, el Alprolis y el Benefice difunden más al espacio extravascular y por lo tanto tendrán un menor recovery y un mayor volumen extravascular. Y sin embargo, un producto típicamente o que está todo, que tiene una molécula mucho más grande y que no puede difundir al volumen, al espacio extravascular, como va a ser la R-fisia, pues tendrá más recovery y menos volumen extravascular y estará reducido el número de moléculas unidas al colágeno. Esta es la hipótesis del estudio, si debemos de tener en consideración estas mutaciones, estas proteínas disfuncionantes a la hora de saber la farmacocinética del paciente con los diferentes productos. Ellos cogen, bueno, pues incluyen pacientes de mayores de 12 años, cogen los datos del WASP, de farmacocinética del WASP y asumen, que es una cosa que fue criticada luego en la discusión, que todos los pacientes que tienen mutaciones missense van a tener cross material reaction positivo y por lo tanto bueno, van a tener proteínas disfuncionantes, ¿vale? Como veis, bueno, pues tuvieron en cuenta que las poblaciones fueran semejantes en cuanto a la edad y al peso, al índice de masa corporal, que es lo que más influye en la farmacocinética. Cogen plasma de 81 pacientes, como veis en la diapositiva. Y bueno, pues empiezan a ver las diferentes características de farmacocinética. Como veis, en un producto típicamente intravascular, porque tiene un volumen muy grande de la molécula, como es la R-fisia, no hay diferencias entre aquellos pacientes que tienen proteínas disfuncionantes y los que no las tienen. Pero, sin embargo, en el Alprolis sí que hay diferencias, tanto en el incremental recovery como en el volumen estacionario, como el aclaramiento, como el tiempo de residencia y también en la farmacocinética. ¿Por qué? Porque y también en la vida media. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen proteínas disfuncionantes van a estar
ocupando todos los sitios de unión al colágeno tipo 4 del espacio extravascular y no va a poder, el alprolis al difundir no va a poder hacer su efecto hemostático en el espacio extravascular, y además va a depender mucho de si el paciente es CRM positivo o es negativo en cuanto a la vida media, como veis, de 92 a 112 horas. O sea que eso sí que lo deberíamos tener en cuenta cuando estemos tratando con moléculas con concentrados que pasan mucho al espacio extravascular, como puede ser el alprolis. En cuanto a las terapias no sustitutivas, como os decía, concizumab sí que tuvo un papel muy relevante en el Congreso, precisamente porque hace poquito tiempo se acaba de comercializar en Canadá y el Congreso era en Montreal. Se presentaron los datos del Explorer 8 y hubo diferentes presentaciones sponsorizadas por la industria, en este caso por Novo Nordisk, que se dedicaron al concizumab. Supimos ya cuál es el nombre comercial es Alemo. Ellos hicieron mucha propaganda de que es el primer tratamiento profiláctico para el paciente con hemofilia e inhibidor en una jeringa precargada, el primer tratamiento subcutáneo, y hicieron este simposio en el cual dio la bienvenida la directora médica de Novo Nordisk, Stephanie Seremetis, el doctor y el doctor Carcao del Hospital Sick Children de Toronto, y una de las enfermeras que trabaja con él, que hizo la presentación de la facilidad de administración del fármaco. El doctor Carcao habló de las necesidades no cubiertas que tenemos en el paciente con hemofilia B con inhibidor, que no tenemos ningún tratamiento disponible, y además el paciente el paciente con hemofilia B con inhibidor tiene mucha más carga de la enfermedad, por mucho más sangrados, más dificultad para el tratamiento, muy mala calidad de vida. Por lo tanto, él sentó las bases de que el producto que se presentaba, que es Alemo, que es el concizumab, era una necesidad para que estábamos esperando la comunidad científica y los pacientes. Sabéis que es un anti-TFPI que se une al dominio CUNIC 2 del TFPI y que está aprobado para pacientes a mayores de 12 años con hemofilia B con inhibidor, ahora mismo en Canadá, y se aprueba, se consigue la indicación con los resultados del Explorer 7, en el cual se demostró una disminución de la tasa anualizada de sangrados del paciente que estaba siendo tratado a demanda con agente bypass, que tenía una tasa anualizada de sangrados de 11,8 a una reducción cuando está en profilaxis con concizumab de una tasa anualizada de sangrados de 1,7. La administración, como sale en ficha técnica en Canadá, esa es la habitual, la que hemos estado utilizando en los ensayos clínicos, a una dosis de carga de 1 miligramo por kilo de peso el primer día, para continuar con 0,20 miligramos por kilo de peso diario, a partir de ese momento. En la semana 4 sabéis que se miden las concentraciones plasmáticas del producto, y si tiene menos de 200 nanogramos por mililitro se baja la dosis a 0,25 miligramos por kilo, y si tiene más de 4.000 se sube a 0,15 miligramos por kilo. Típico como lo estábamos haciendo en los ensayos clínicos. Presentaron qué es lo que quiere el paciente con hemofilia B. El paciente con hemofilia B lo que quiere es que tenga tener un tratamiento eficaz, tener un tratamiento seguro y tener un tratamiento fácil de administrar. Todo ello se consigue con Alemo, que es el nombre comercial, como os decía, que además tiene la facilidad que tiene una jeringa, tiene una pluma como dispositivo, que fue muy bien valorada por los pacientes,
grupo de enfermería presentó este estudio en el cual evaluaban el manejo y las preferencias del paciente y cuidadores por un dispositivo de administración respecto a otros sistemas de autoinfusión de otros productos también subcutáneos. Se incluyen 80 pacientes, adolescentes o adultos, con hemofilia con o sin inhibidor y cuidadores que estaban en tratamiento con concentrados de factor 8 o miméticos, y se les entrena para la utilización de la pluma del dispositivo que lleva al hemo, y luego se pasa un cuestionario se les pasa un cuestionario de satisfacción. Bueno, como veis, el 97% de ellos piensan que el dispositivo de Alemo es mucho más fácil para la autoinfusión que los productos que utilizaban anteriormente, con lo cual la satisfacción del paciente es muy alta. Se presentaron también los resultados de los pacientes tratados con concizumab en profilaxis, tanto pacientes con hemofilia como con hemofilia B sin inhibidor, ¿vale? Y son los resultados de la fase 3. Fue Pratima Choudhury la encargada de presentar los resultados, y hizo una presentación acerca del diseño del estudio. Es un estudio fase 3 con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad del concizumab en profilaxis en pacientes con hemofilia B sin inhibidor. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto y con una aleatorización parcial solamente en uno de los grupos, el grupo 1. El objetivo primario del estudio es demostrar la superioridad de concizumab respecto de la profilaxis con concizumab respecto a pacientes en tratamiento a demanda. Y el objetivo secundario del estudio es demostrar la no inferioridad de concizumab en profilaxis respecto a pacientes que estaban en profilaxis con concentrados de factor 8 o concentrados de factor 9. Miden todos estos parámetros de eficacia, parámetros de seguridad y parámetros de farmacocinética. Este es el diseño, la recolección de datos y el diseño del estudio. Había un periodo de observación y luego se desechan los datos sabéis que el Explorer 8 se separaron los estudios con concizumab desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2020, y todo eso no se tiene en cuenta en cuanto a la eficacia ni a los resultados que os voy a presentar posteriormente, porque parece lógico excluir esa parte. Luego sabéis que hubo unas medidas de mitigación de riesgo y se continuaron todos los estudios. Este es el diseño del estudio, solamente os decía parcialmente aleatorizado porque solamente el primer brazo es aleatorizado. Los pacientes que venían de tratamiento a demanda eran aleatorizados para continuar en demanda con el producto que tuvieran o para continuar en profilaxis con concizumab. Y aquí es donde se va a ver el objetivo principal del estudio, que es ver si los pacientes tenían menos sangrado cuando estaban en profilaxis con concizumab que cuando estaban en tratamiento a demanda. El objetivo secundario del estudio es demostrar la no inferioridad de la profilaxis con concizumab respecto a la profilaxis con otros concentrados con los que el paciente estaba siendo tratado. Como veis en la diapositiva, este es los resultados de la comparativa entre los pacientes que estaban recibiendo tratamiento con concizumab en profilaxis versus a los que recibían el tratamiento a demanda. Como veis, sale estadísticamente significativo con una reducción de un 86%, un 79%, si el paciente tenía hemofilia A o hemofilia B, de reducción de episodios hemorrágicos cuando pasaban cuando comparábamos el grupo que estaba en tratamiento a demanda con la profilaxis con concizumab.
Resultados no esperables fue cuando no se demostró la no inferioridad de la profilaxis con concizumab respecto a la profilaxis con otros productos, ¿vale? Como veis, la tasa analizada de sangrados cuando el paciente estaba en profilaxis con otro producto era 3,7 y cuando pasaba a profilaxis con concizumab de 5,1. Tiene una explicación y ahora os la daré. Como veis, sí que es verdad que el porcentaje de pacientes con cero sangrados es siempre superior en el grupo que está en profilaxis con concizumab. La explicación es que hubo 3 pacientes outlier que estropearon los resultados y no se pudo demostrar la no inferioridad de concizumab respecto a la profilaxis con otros productos. También midieron las concentraciones plasmáticas de concizumab que se permanecen estables después de la dosis de carga y con una dosis en la mayoría de los pacientes de 0,20 miligramos por kilo. También midieron los niveles de TFPI libres, tanto en pacientes que estaban recibiendo tratamiento a demanda, no estaban recibiendo concizumab, y la generación de trombina, y veis cómo los niveles de TFPI libres bajan de 84,8 nanogramos por mililitro a 11,4 nanogramos por mililitro, y los niveles de generación de trombina subieron de 23 nanomoles por litro a 81 nanomoles por litro. En cuanto a seguridad, muy buenos datos. Ningún paciente desarrolló trombosis después de las medidas de mitigación y algún paciente desarrolló anticuerpos antidroga, ninguno tuvo repercusión en efectos prácticos, a efectos de aumento de sangrado o de cambio del fenotipo hemorrágico. Y concluyeron con que concizumab tiene un potencial como el primer tratamiento subcutáneo, como una opción para el paciente con hemofilia B, primer subcutáneo para paciente con hemofilia B sin inhibidor. También hubo una presentación muy bonita acerca de todo el papel del concizumab en otras vías, no solamente a nivel intravascular, como actúa a nivel del subendotelio, como actúa a nivel del endotelio, a nivel de la superficie plaquetaria, con un modelo matemático muy bonito que por cuestiones de tiempo no me voy a detener. En cuanto a otros anti-TFPIs, destacaron en uno de los simposios la eficacia de marstacimab en la reducción de la sintomatología hemorrágica. Es verdad que llama la atención a la gran tasa anualizada de sangrados de los pacientes previamente y el buen perfil de seguridad que tiene marstacimab, que es el único de estos productos que no ha tenido eventos trombóticos. Y ya para finalizar, alguna cosilla de terapia génica, que también hubo bastantes cosas. Se presentaron los datos del fidanacogen elaparvovec de Pfizer. Hubo datos también nuevos datos del HOPE. En cuanto a los datos del HOPE, se presentó estos datos de seguridad, una presentación muy interesante que fue llevada a cabo por Miesbach y juntó todos los datos que tienen de todos los ensayos clínicos para ver la seguridad a largo plazo del Engenis. Sabéis que hay datos del AMT, juntaron los datos de los pacientes incluidos en el AMT 060 y los datos de los pacientes incluidos en el AMT 061, tanto del fase 2 como el fase 3, el HOPE. Sabéis que el AMT 060 es el mismo vector, y lo único que cambia es el transgen, que utiliza una factora 9 nativo en vez de la factora 9 Padua que está utilizando el AMT 061.
Sabéis que los pacientes incluidos en la AMT-060 ya han completado 5 años de seguimiento. Los de la AMT-061 con el transgen factor 9 Padua, los de fase 2 ya han completado 3 años de seguimiento, y los de la fase 3, el HOPI, han completado 2 años de seguimiento. Bueno, pues se juntan todos estos datos en cuanto a seguridad y hablan de las características basales. Me parece interesante destacar las características basales del HOPI. Son pacientes con un amplio rango de edad de 19 años a 75 años. Son pacientes que se admitían a pacientes VIH positivos, hepatitis C positivos, con hasta un 40% de ellos con anticuerpos frente a la Cáside. Y otra cosa interesante es que el 57% de los pacientes incluidos habían estado previamente tratados con productos de vida media extendida y habían preferido cambiarse a una terapia génica, y que la tasa anualizada de sangrados, incluso teniendo pacientes, hasta un 57% de los pacientes con productos de vida media extendida, era de un 26%, con lo cual esto también nos puede poner de manifiesto, a la hora de hablar con nuestros pacientes, cuáles serán las características de los pacientes incluidos. Es muy, muy interesante, ¿no? Como veis, los eventos adversos comunicados fueron en todos los pacientes, en la mayoría de los pacientes leves. Los eventos adversos relacionados con el tratamiento, solamente un 16% de los pacientes tenía elevación de transaminasas. El resto de los efectos secundarios, como podéis ver, son muy leves. También reportaron los eventos adversos graves, que recordar que en el HOPI hubo un paciente con que desarrolló una hepatocarcinoma no desarrollado no relacionado con la terapia génica, y que un paciente falleció en el contexto de una sepsis relacionada con una infección del tracto urinario. Hubo muy poquitos pacientes que precisaron corticoides, porque el porcentaje de pacientes que desarrolló transaminitis fue bajo, y además el número de días que precisaron corticoides fue corto en relación con otros ensayos de terapia génica. Los eventos adversos relacionados con la infusión, solamente un paciente tuvo que discontinuar por tener problemas con la infusión, y tuvo que discontinuar la administración. Miesbach concluyó que los datos de seguridad son muy interesantes, ya con un tiempo de seguimiento de 5 años en el AMT-060 y 3 años en la fase 2 de la AMT-061 y 2 años en el fase 3, el HOPI del AMT-061. Presentaron también los datos del Benegin de Pfizer, de la terapia génica B de Pfizer. Como sabéis, ellos tienen una cápsula recombinante, no utilizan virus adenosociado, es una cápsula recombinante para disminuir la inmunogenicidad de la terapia génica. Este es el diseño del estudio, muy parecido a los demás, un periodo de observación, luego un screening, una infusión a una dosis bajita de 5 por 10 elevado a 11 vectores por kilo, y luego una observación dura el estudio un año, y luego de 2 a 6 años. Se ven tanto criterios de eficacia, criterios de seguridad. En los de eficacia, tasa anualizada de sangrados y consumo. La población se excluyeron a pacientes que tenían anticuerpos contra la Cáside, se incluyeron a pacientes con elevación de transaminasas más del doble de la valor normal, y que tuvieran hepatitis C, hepatitis B o VIH activo con menos de 200 CD4. Como veis, las características de los participantes, el rango de edad era más estrecho que el Engenis, de 18 a 62 años. Es verdad que el porcentaje de pacientes con articulaciones diana que entraba era de un 30%, y 45 pacientes fueron de los que se le administró la terapia génica, 41
han completado los 15 meses de seguimiento, 24 han completado 2 años de seguimiento y 2 han completado los 3 años de seguimiento. Se producía en el ensayo una disminución de la tasa anualizada de sangrados de un 71% en aquellos pacientes que recibían la terapia génica, con un 64% de ellos con 0 sangrados. Se produjo una disminución del 92% del consumo de factor. Y se mantienen niveles alrededor de un 27-25% de factor 9. La mayoría de los pacientes es verdad que están en rango, ningún paciente tiene riesgo de trombosis por aumento de más de 150 los niveles de factor 9. En cuanto a la seguridad, es verdad que a pesar de tener una cápsula específicamente diseñada para disminuir la inmunogenicidad, bueno, pues el 62% de los pacientes incluidos requirieron tratamiento con corticosteroides por hepatotoxicidad mediada por la cápside. Con lo cual ellos concluyen, es una nueva terapia disponible para los pacientes, todavía en espera de aprobación por los comités científicos, pero todavía disponible para los pacientes con hemofilia B, con unos niveles mantenidos, con reducción de la tasa anualizada de sangrados, reducción del consumo y quizá un poquito alto el número de pacientes que requieren tratamiento con corticoides por hepatotoxicidad. Y nada más, ese ha sido mi resumen, espero que os haya gustado y bueno, encantada de, si tenéis alguna pregunta, contestarla por correo. Bueno, muchísimas gracias a todos.